Bueno, nos disponemos en la tarde de hoy a hablar un poco sobre el oído, como les prometimos. Habíamos visto unos temas con referente a lo que era el ojo. Ahora empezaremos lo que sería un poco profundizar un poquito en lo que es la anatomía del oído. Aquí el oído, sistema auditivo y vestibular. Recordar que cuando se estudia lo que se llama el oído, incluye también parte, lo que es el equilibrio, la parte vestibular, porque ahí, en ese peñasco, está incluido las partes del oído, donde se forma, como vamos a ver, lo que es el nervio vestíbulo coclear, octavo par, el cual se inicia sus primeras partes sensoriales, sus primeras neuronas, en lo que es el oído interno. Vamos a ver entonces, vamos a irnos con un poco de anatomía y adaptaremos, como siempre, alguna pequeña anatomía aplicada. Vamos a ver cómo, en el día de hoy, vamos a ver lo que sería un poquito de la historia que siempre ponemos, incitamos a darle importancia a la historia de la medicina, porque recordemos que toda la historia, aunque haya pasado, nos da las bases del presente y del futuro. Aquí tenemos la historia del otoscopio, como vimos en la clase pasada, en las clases pasadas, el oftalmoscopio. Pues aquí tendríamos entonces, nos referiremos al otoscopio en relación con el oído. Adams, Pulitzer, 1835-1920, prácticamente, esa fue su etapa, trabajó sobre una forma de poder penetrar lo que era el oído externo y llegar hasta la membrana timpánica y poder ver algunas variantes, algunos sucesos que podían ocurrir en esta membrana y poderlos analizar. La otitis media, el hemotímpano, una serie de patologías que ya después, más adelante, se pudieron ver con mejor claridad con los nuevos otoscopios más sofisticados. Ya entonces también por las fechas por esas fechas también del siglo XVIII, prácticamente Brunton también ideó un aditivo a este otoscopio con el cual podía inclusive realizar lavado de oído y observar de alguna forma, con la forma cónica de la parte de la membrana timpánica. Y así se fue desarrollando el otoscopio hasta el otoscopio de nuestros días, y los hay inclusive más sofisticados, que podemos llegar hasta la membrana timpánica, hacer otros estudios con mejor luz, con mejor visión. Ok, siempre me traigo mi poquito de historia para amenizar. ¿Qué temas veríamos en el día de hoy? Vamos a ver un breve recuento histórico de la medicina, como ya lo vimos. Breve recuento anatómico del hueso temporal, porque ahí, en ese hueso temporal, es que se encuentran prácticamente todos los órganos que tienen que ver con la audición y el equilibrio. El sistema auditivo y vestibular como órganos sensoriales especiales, lleva una aferencia especial, ya sea auditiva o vestibular. Características generales del sistema auditivo: oído externo, oído medio, oído interno. Tenemos los pares craneales asociados a la audición y que pertenecen y están ubicados en relación a algunos pares craneales que van de paso por lo que es el oído, y otros que, lógicamente, como el vestíbulo coclear, que inicia sus primeras fibras sensoriales en esta porción del oído interno. Pares craneales asociados, y ya vamos a ver entonces, mencionar algunas anatomías aplicadas, porque para que el tiempo nos dé, no sea tan prolongado, veríamos entonces alguna anatomía aplicada, no todo. Ahí ya vemos ya de por sí esta lámina de Netter, lo que es el pabellón auricular, lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Comenzaríamos entonces con esta clase del día de hoy.
Habíamos prometido, como habíamos visto esta lámina, cuando empezamos a hablar del ojo, tenemos los 5 órganos de los sentidos: la vista, la audición, el cual toca hoy el tema, el olfato, el que hemos analizado, se ha analizado cuando vimos un video, cuando vimos la vía olfatoria, cuando se habló de cavidad nasal, siempre se habló del olfato. El gusto, cuando veamos cavidad oral, vamos a profundizar más cuando toquemos el tema de la lengua. Y lo que es el tacto con las vías sensoriales, tocaremos futuramente cuando veamos lo que es, estudiemos piel, cuando estudiemos las vías sensoriales más adelante, podemos tocar lo que es el tacto. Son los 5 órganos sentidos. Prácticamente trabajaremos hoy con lo que es la audición. ¿Dónde están ubicados estos órganos sensoriales especiales de audición y equilibrio? Están ubicados en el hueso temporal. Este es el hueso temporal, este es el peñasco. En ese interior están estos pequeños órganos, como vamos a detallar más adelante, que sería entonces prácticamente, esto sería recordando lo que es el oído interno, y estaría el oído medio, y si viéramos de una parte lateral del cráneo, veríamos, como vamos a ver en el hueso temporal, el meato acústico externo. Y ahí están, dentro de ese peñasco, esa pequeña área, ahí están esos órganos internamente, tan importantes para nuestro equilibrio y audición. Vamos a ver entonces, como les prometimos, un repaso del hueso temporal. Vamos a ver que esto es una vista lateral del hueso temporal, el cual tiene la escama, tiene la porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa, esta que se ve ahí, dirigida medialmente hacia adelante. En ese interior de esta porción petrosa es que están, en ese interior, si lo abrimos, de la porción mastoidea, ahí dentro están ubicados el oído medio con sus elementos, vamos a ver, y estaríamos hablando también del oído interno con sus elementos también. Vamos a ver sus estructuras tan bonitas. Esto es una vista externa, como vimos, este es el proceso, la apófisis cigomática, que va a formar el arco cigomático. Esta sería la fosa mandibular, el proceso articular, el meato acústico externo, la cresta suprameática, etc. Este borde parietal, borde fenoidal y borde occipital. Internamente tenemos el petroso, que tiene un borde superior, inferior, posterior y anterior, con la cara superior, cara posterior y cara inferior. Aquí tenemos la eminencia acuata. Es importante esta eminencia, porque esta eminencia es provocada debido a que adentro, en ese interior de ese petroso, hay un proceso, o sea, canales o conductos semicirculares y canales que elevan esa zona, y lógicamente está elevada por eso, porque debajo de eso están los conductos semicirculares verticales o anterior. Fíjense entonces, aquí detrás en esta pared, de un dato importante, les puedo hablar del agujero acústico interno, el cual va a servir como comunicación con ese oído interno, por donde va a emerger lo que es el nervio vestíbulo coclear, y va a entrar lo que es el facial, que hace su recorrido y da sus ramas en el interior del hueso petroso. ¿Qué más elementos? Podríamos hablar de la apófisis estiloide. En una vista inferior tenemos lo que sería la fosa yugular, diríamos, ahí está la fosa mandibular, tubérculo articular, y el agujero carotidio externo para la carótida interna. En ese proceso petroso es atravesado también por el conducto carotidio, por donde pasa la carótida al entrar al cráneo. El agujero estilomastoideo, donde sale la rama del facial, estilomastoideo, donde sale la rama motora del facial hacia los músculos de la mímica. Ya llegaremos a todo ese estudio cuando lleguemos a esos puntos importantes. O sea que prácticamente el petroso, mencionarlo, era para hacer ver que ahí dentro están los órganos de la audición y de equilibrio. Vamos a ver qué las porciones que tiene el aparato auditivo. Vamos a ver descripción general,
tenemos lo que es el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, tiene una porción membranosa, cartilaginosa y una porción ósea, que la podemos ver, como vimos, en el meandro acústico externo, en el hueso, en la lámina anterior. Tenemos entonces aquí el oído medio, vamos a detallar cada uno, y aquí el oído interno. Son de forma general la división de esa, como todos sabemos, y sería, como se dice, es obvio que lo aclare, pero de todas maneras existe a lo que es a ambos lados esta misma anatomía con dos pabellones auriculares, etcétera, la misma anatomía a ambos lados. Por eso constituyen dos pares craneales, vestíbulo coclear y el facial, que entran en esa zona. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a ver exactamente cómo. Aquí está la eminencia que les hablaba, la eminencia arcuata. Este es el techo del tímpano, el tegmen tympani, se llama el techo del tímpano porque esa es el área timpánica. Y aquí está, miren aquí un conducto semicircular que lo estudiaremos más adelante y ver cómo eleva esa área en la apófisis petrosa. Aquí tenemos la yugular, aquí tenemos la tuba auditiva o de la trompa de Eustaquio, no confundir con la trompa de Falopio que está en los genitales internos de la mujer. Bien, vemos que hay una comunicación entre la nasofaringe y el oído medio. Muy importante ese dato que le estoy dando ahora, muy importante. Ok, aquí tenemos el límite de la membrana timpánica que limita el meandro acústico externo con el límite con el oído medio y el oído externo. Bien, vamos a ir por partes porque vamos a profundizar en cada área de anatómica. Vamos a ver entonces lo que es oído externo. Esa es una muestra del otoscopio más sofisticado con el transductor de luz, con el agujero para poder hacer el análisis ya esto está asociado con el análisis de la orofaringe o un examen posterior de la cavidad oral. Aquí tenemos entonces la oreja. Bueno, no se guíen por esta oreja, la oreja de Van Gogh, que es un grupo musical interesante. O le hablaremos un instante de la oreja china, la oreja que tiene los puntos de acupuntura. Vamos a ir directo al pabellón auricular externo que nos compete como la anatomía de hoy del oído. Aquí está lo que es el oído externo, en la parte externa. Tenemos lo que es el pabellón auricular. Esta oreja que usted ve ahí en forma de bocina, que tiene diferentes formas, bueno, los animales, quizá el elefante tiene una gran oreja, el perro tiene una oreja muy acuciosa, hay distintos tipos de orejas, bueno, porque la oreja del humano no deja de ser como adaptada a recibir las ondas sonoras, las ondas sonoras que a ella llegan. Fíjense que esto aquí está formada por piel y cartílago, internamente. Sería cartílago, grasa y piel. Tiene el lóbulo y lo que es el pabellón en sí. Esto sería el hélice, el pilar del hélice, esto sería el antihélice, los pilares del antihélice. Estos dos pilares van a dar lugar a dos estructuras, a una fosa triangular y a una fosa que está entre el hélice y el antihélice, que sería la fosa escafoidea, aquí. Y aquí vemos una elevación que ustedes, muchos se la pueden tocar, aquí, una elevación que está inconstante, que sería el tubérculo de Darwin, se encuentra aquí, aproximadamente. Ya esta porción es la porción de la concha, y aquí encontramos el simba, llama así mismo, le dicen el simba, la concha, agujero acústico, lo que es el meandro acústico externo. Aquí tenemos el trago, el antitrago y la escotadura intertrágica. Aquí. Este trago es muy importante para encontrar el latido de la arteria temporal, que pasa por ahí exactamente 1 centímetro delante. Ahí podemos captar el latido de la temporal, en lo que es el trago. Aquí.
Esa palabra trago se parece un poquito a un trago de una bebida, un refresco, trago, un trago. Así pues se escribe. Y esta es la parte del lóbulo. Ahí tenemos un poquito la anatomía externa. Esta es un poquito forma de lámina. Aquí está un poquito más real, pero es lo mismo. Miren la fosa cafoidea. Aquí, el área del simba y lo que sería el trago, antitrago y el agujero acústico o meato acústico externo. Este es el lóbulo donde se colocan los piercings, los aretes, etc. Aquí. Muy bien. Les decía, antes de pasar a la oreja, el oído externo tiene dos partes hasta la membrana timpánica. Desde acá hasta acá sería el oído. Es importante mencionar que esta parte es piel toda, inclusive llegando a la membrana timpánica verdadera. Si la membrana timpánica verdadera hay una membrana timpánica o primaria y secundaria. Esta membrana es piel, una piel muy fina. Ese dato es muy importante, porque fíjense que cuando se produce una ictericia, cuando hay un síndrome ictérico, el médico examina siempre el oído por todas las cosas que pueden haber, como examen general, pero se detecta prácticamente lo que es la ictericia, comienza primero en la membrana timpánica. Importante eso, que se encuentra en el surco timpánico, dividiendo el oído medio del oído externo. Vamos a ver las características de esta membrana timpánica. Bueno, lo que les decía de la oreja, fíjense que aquí se muestra área pulmonar, área de los brazos, manos, piernas en esta zona, etc. Y se usa mucho para estómago, intestino, toda esta área se usa mucho para la acupuntura. Puntos de acupuntura que, bueno, los acupunturistas que me puedan ver pueden saber de qué estoy hablando. No manejo esta parte exactamente de lo que es la oreja, pero lo menciono como dato importante, como una medicina más, medicina holística, medicina china. Muy bien, vamos a ver entonces lo que sería la membrana timpánica. Esto es una vista de la membrana timpánica, esto es una vista a pintura. Aquí se ve una otoscopía, ahí está la membrana, el tímpano, y aquí estaría ubicada aquí. Vamos a ver que fíjense, hay elementos aquí. Hay una parte tensa y una parte, la membrana tiene una parte tensa y una parte flácida. Y está el botón del mango del martillo, está el cono de luz que se ve, aquí está pintado, el mango, aquí se ve lo que son la parte del martillo internamente, como vamos a ver, posterior y anterior, y esta es la región flácida. En esta área se realiza la miringotomía. Cuando hay una hematoma, hemotímpano o un absceso, notitis media que pone a presión, atención a este tímpano, esta membrana, se puede hacer de forma dirigida la exéresis o el drenaje del absceso o del hematoma. Muy bien, estas serían algunas partes importantes. Este es el botón, aquí está internamente insertado el mango del martillo por la parte interna, huesecillo que vamos a ver a continuación. Estos son datos importantes, esto es una visión, así mismo se ve, importante, de forma gris aproximadamente, no debe estar roja, no debe estar hiperémica. Si ya está en estos estados, estamos hablando de algún tipo de otitis media. Oído medio. Ya el oído medio, esta área donde están los huesecillos, aquí se ve una membrana timpánica rota, mírala ahí, con una perforación destruida. Oído medio. Vamos a ver que el oído medio es esta área que está aquí, que va desde la membrana, desde esa membrana que se ve ahí, una vista interna timpánica, hasta el área vestibular. Es un área pequeña, de 1 centímetro aproximadamente, es como una especie de un octaedro, vamos a decir un hexaedro, porque tiene 6 caras, tiene 6 caras, 6 paredes, superior, aquí, inferior, aquí, o inferior sería aquí, igual, tiene una cara lateral, que es esta, miren aquí, como mismo se ve el mango del martillo aquí, está adosado aquí,
y se veía en la membrana timpánica, se ve ahí en esa parte. Este es el yunque y este es el martillo. Estos son los brazos que se reflejan en la parte que está tensa. Tenemos entonces la medial, que es esta, donde está el estribo, la parte medial o vestibular, mastoidea, que es esta aquí, o yugular, y carotidia, que es esta aquí. Seríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 caras que tiene el oído medio. Ahí, así podemos decir, en esta parte, que esta es la vista lateral, tenemos el martillo, tenemos el yunque, tenemos, miren, este es el tendón del músculo tensor del, lo que es el martillo, tensor del tímpano, porque está adosado al mango del martillo, que lo inerva el trigémino, muy importante. Ahí. Y aquí tenemos esta ramita que va por ahí, la cuerda del tímpano. Ahí va, muy importante. Tenemos entonces, en la parte medial, tenemos el estribo, tenemos el tendón del músculo tensor del estribo, inervado por el facial, por el nervio estafilino. Tenemos aquí este plexo, que es el plexo de Jacobson, que pertenece al noveno par, que ya de ahí se va formando después el nervio petroso menor, que va al nervio auriculotemporal y a la parótida. Y prácticamente aquí tenemos el mismo músculo que habíamos visto aquí, ¿ves? Tensor del tímpano. Aquí tenemos la carótida, aquí tenemos el facial, el facial que va por el canal facial y sale aquí como la rama por el agujero estilomastoideo. Son datos que le doy porque es importante conocer. Otro elemento que tenemos acá dentro, vamos a verlo ahora. Y esta sería la tuba, trompa de Eustaquio, que va desde el oído medio hasta la nasofaringe. Eso es importante conocerlo por la cantidad de infecciones que pueden surgir desde la nasofaringe hasta provocar una otitis media. Ok, continuamos. ¿Qué estructuras anatómicas, como ya veníamos explicándolas, encontramos en el oído medio? Tenemos huesos, los 3 huesos principales que vemos, el martillo, lo que es el martillo, el yunque y el estribo. El martillo que se adosa a la membrana timpánica, el yunque que sirve como mediador por articulaciones que son sinoviales entre el martillo y el estribo que se inserta en la ventana oval de la parte vestibular. Muy importante. Músculos, tenemos músculos principales, sería el músculo tensor del martillo o del tímpano y el músculo tensor del estribo o músculo estafilino, músculo estapedio. ¿Está bien? Del estribo. Miren qué interesante. Todo esto es una curiosidad. Estos huesos son tan pequeños como de 1 centímetro o menos de 1 centímetro. El estribo es menos de 1 centímetro, chiquitico, pequeño, y se encuentra en el oído medio. ¿Qué nervios hay? Bueno, está el canal facial, tenemos parte, lógicamente, los nervios que llevan a inervar al músculo estafilino, nervios que pasan del glosofaringio, nervios que llegan a inervar el músculo tensor del tímpano, y así, la cuerda del tímpano, son nervios que están en la parte interior y que se forman en esa zona. Seguimos con el oído medio, aquí para ver bien los huesecillos. Fíjense que este sería el martillo, este sería el yunque y el estribo que lo tenemos aquí. El martillo tiene la cabeza, apófisis lateral y anterior, y tiene el manubrio, ese es el martillo. Ya lo que sería el yunque tiene la rama corta y rama larga, tiene el cuerpo, y la porción de articularse con el martillo y con el estribo. Y el estribo tiene la base, tiene la cabeza, rama posterior y rama anterior. Simplemente son las partes de los huesecillos que están en el oído medio. Muy importante. ¿Qué comunicaciones óseas tiene el oído? Tiene el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, lo habíamos visto,
por donde entra aquí al conducto auditivo externo, está la membrana timpánica como límite, que lo separa del oído y medio, ¿ves? Área vestibular, que sería la ventana oval, que este sería el laberinto, este es el vestíbulo, ahí. Tenemos aquí la ventana redonda, acá abajo, aquí, que comunica la rampa vestibular, la rampa timpánica, perdón, con el oído medio. Y ahí se le llama membrana secundaria, timpánica secundaria, esta es la primaria, aquí. Y está la nasofaringe, la tuba auditiva, que va con la nasofaringe. Conducto facial con el conducto auditivo interno, conducto facial. Por este agujero acústico interno entra lo que sería el facial y sale el vestíbulo coclear, que es mixto. Estas son importantes estructuras que conocer, que comunican óseas, el oído, ya sea oído interno y lo que sea el oído medio. Son comunicaciones en forma general de estas dos áreas, o sea, de las tres áreas prácticamente, para saber con quién comunica y qué pasa por ellos. Oído interno. El oído interno es que es un poquito más complicadito, pero bueno, tratemos de separarlo. Hemos separado por partes para entenderlo. El oído interno está formado por el laberinto óseo, que es este. El laberinto óseo. Esto es un modelo anatómico. En realidad, esta estructura, usted rompe el hueso, la porción petrosa del temporal por dentro y no ve, en realidad ve los canales, etc. Pero no ve esta estructura. Esto es un modelo anatómico para entender todo eso. Es así, sería de esta manera. Tenemos el laberinto membranoso, que es esto mismo, que está ubicado dentro de esto. Fíjense que todo lo que hay aquí, lo hay aquí. Tenemos el utrículo, que sería el utrículo relacionado con los conductos semicirculares, y tenemos lo que sería el sáculo relacionado con la área coclear. Fíjense, utrículo y sáculo, prácticamente. Y lo que sería la cóclea, o sea, la parte ósea tiene la cóclea y tiene los conductos semicirculares. Y así también el laberinto membranoso tiene los conductos semicirculares y tiene el conducto coclear, ese azul que está ahí. Muy bien, ahora bien, vamos a ver entonces que aquí, fíjense cómo preparé, si vamos a ver, vamos a darle atrás un momentico, nuevamente, para ocupar, vamos a ver cómo va exactamente ahí. ¿Lo ven? Ocupa exactamente la forma de un conducto semicircular anterior o superior, uno que es lateral y uno inferior o posterior. Y quiere decir que así sería. Y termina en una ampolla aquí, en una ampolla acá, donde están los sensores de equilibrio, del equilibrio dinámico. Y dentro corre de ellos una endolinfa y por encima de ellos corre una perilinfa. Muy bien, vamos a ver eso más profundo ahora. Y tenemos aquí lo que sería el conducto coclear, que lo vamos a ver seguidamente. Este es el laberinto óseo, como dijimos. Vamos a ver entonces exactamente cómo es la cóclea. La cóclea, fíjense, la cóclea está formada por un modiolo y una lámina. Este es el modiolo, y una lámina espiral. Esta es la lámina espiral. Fíjense que esta lámina espiral va a dar dos vueltas. Miren, una, dos y media. Dos vueltas y media. Y en su interior tiene una división. Esa lámina espiral, esta lámina verde que usted ve ahí, divide en dos porciones. Una rampa que es vestibular y una timpánica. Y el conducto coclear. Rama vestibular, escala timpánica y conducto coclear en esta parte. Entre ellos corre endolinfa, muy importante.
vamos a ver entonces que este modelo, la lámina espiral, va a formar entonces esta estructura. Si cogemos esta pequeña área aquí, una pequeña área, está fallando aquí, aquí, esta área sería un corte aquí, que tiene lo que es la rampa vestibular, la rampa timpánica o escalas, ¿ves? La escala o rampa, y tenemos aquí el conducto coclear, una lámina vestibular, una lámina espiral y una basilar, y eso forma una especie de un conducto. Ese conducto va a dar física interesante. Vamos a esta parte aquí, vamos a ver profundamente cómo es. Miren aquí, aquí sería, aquí internamente, esa porción ósea, vamos a ver que tiene una, tiene aquí, vamos a ver que tiene un canal interno donde estaba, habíamos dicho, los conductos semicirculares, tiene un receso elíptico, un receso esférico y un receso vestibular aquí. Estos recesos, donde está aquí el utrículo y aquí está el sacro, y aquí están los conductos semicirculares y las ampollas. Internamente a esto, aquí corre, fíjense lo que es la rampa vestibular, llega hasta el punto de arriba que se llama helicotrema, en este punto, donde se comunican las dos escalas. Esta de aquí gira en esta forma hasta llegar arriba y luego desciende el líquido por la timpánica, la endolinfa. Y aquí se mueve de acuerdo a los sonidos, de acuerdo a los decibeles se produzca, va a excitar esta porción periférica, eso lo vamos a explicar más profundito ahora, de la porción periférica de la, fíjense, esta es la neurona, aquí hay neuronas bipolares, aquí hay neuronas bipolares que tienen una porción periférica y una porción central, que van a pasar al nervio vestibular, al nervio coclear, y aquí se encuentran los sensores. Este sería esta lámina que está aquí, tiene aquí la lámina tectorial, tiene sensores junto con estos sensores de audición, y cuando se mueve la endolinfa mueve los cilios y se produce entonces la emisión de una información, y esto es lo que conforma el sonido. Cada área, miren como cada área de estas, aquí sale un nervio, un ganglio, el ganglio espiral, y este sería el nervio coclear, ese que está ahí. Se forma el nervio coclear, al cual se le adosan todas las porciones periféricas de lo que son las celdillas cocleares. En el órgano de Corti, muy importante, el órgano de Corti. Pues muy bien, así viendo esto, podemos entonces pasar a otra lámina y ver cómo sería internamente esto. Como dijimos, cómo es internamente, miren, ¿ven? Anatomía interna. ¿Ven? Fíjate cómo aquí se ve las rampas, la lámina espiral, un corte o hueso de verdad, y ahí se ve cómo da la vuelta, gira hasta arriba, hasta el helicotrema. ¿Ven? Muy interesante. Ahí se forma entonces lo que es el nervio coclear, y aquí se forma el nervio vestibular. Este es el ganglio de Scarpa o ganglio vestibular, donde se reciben todas las emisiones de equilibrio y forman entonces los dos juntos el vestíbulo coclear, que sale aquí por el agujero acústico interno, junto con el facial. Eso es importante, toda esa anatomía, eso es interesantísimo. Vamos a ver entonces, como dijimos, que vamos a ver que la cóclea tiene, habíamos dicho que es la membrana tectórea aquí, los cilios que reciben todo lo que es la información, van por ahí a formar lo que es el ganglio espiral aquí, muy importante, que sería el ganglio espiral. Cada ramita, cada uno de las rampas, de las áreas cocleares, tiene un ganglio. Hay múltiples ganglios cocleares o ganglios espirales, pero hay un solo ganglio de lo que es vestibular. Aquí está, uno solo. Son neuronas que son bipolares. Aquí se ve un poquito más grande,
esta es la membrana tectorial, esta que está aquí, es esta grande que está ahí, y aquí son los cilios, aquí están las posiciones periféricas de lo que es capta lo que es la audición. El movimiento de la endolinfa produce, dependiendo de los decibeles, la endolinfa se mueve más o menos, asciende a la rampa y produce el sonido. Capta el sonido, según los decibeles. Ustedes saben, va de 10 a 150 decibeles. Les pongo ejemplo que una música puede tener 90 decibeles. Un susurro al oído puede tener de 15 decibeles y un estruendo, un disparo de tanque de guerra puede tener 150 decibeles. Más o menos, una idea. No quise meter mucho en eso porque quiero después ampliar un tema sobre esto. En caso de los conductos semicirculares, que son estos, los conductos semicirculares que van por aquí dentro, tienen lo que es la ampolla. En el área de la ampolla estaríamos aquí. Hay unos cilios sensoriales que la endolinfa se mueve y de acuerdo a cómo mueva, vamos a ver el equilibrio. Cada conducto semicircular, cada uno que es vertical, uno lateral y uno oblicuo, en la endolinfa mueve y emite una información sobre la postura de equilibrio. Si estoy acostado, puede que funcione vertical. Si estoy de pie, el horizontal, y es como si fuera un nivel de burbuja que le da aproximadamente el punto y se capta en estas células nerviosas ciliosensoriales por movimientos de la endolinfa. En la ampolla se capta el equilibrio dinámico y en el utrículo se capta el equilibrio estático. Hay pruebas, las hablaremos más seguidamente en otro tema, que sería las pruebas de Romberg para la medición de la coordinación estática y dinámica. El Romberg simple, después lo vamos a hacer bien para que ustedes vean, para detectar si un paciente tiene un problema de equilibrio que sea debido sensorial a nivel de los conductos semicirculares o a nivel del cerebelo. Eso lo podemos ver después con tiempo, o a nivel del tronco encefálico. Muy bien, eso podemos más adelante, podemos ver. Aquí está más representado, estas mismas celdillas son estas que están aquí. Muy bien, y ahí se forman las posiciones más periféricas del nervio vestibular, octavo par, la parte vestibular del octavo par. Aquí tenemos formación del nervio octavo par, bueno, ya lo tenemos más grande aquí ahora. Aquí tenemos la parte aquí tenemos la parte auditiva, y aquí la parte vestibular, las ampollas, como le dije, y aquí por los movimientos endolinfa aquí y aquí, y se forma entonces lo que sería, aquí estarían neuronas bipolares, la neurona bipolar que tiene las edificaciones periféricas, aunque parezcan centrales, pero no, son periféricas, y las centrales que van hacia núcleos que se encuentran, hasta 4 núcleos que se encuentran en la parte pontina del tronco encefálico. Y así la auditiva va a otros núcleos que son anterior, ventral y dorsal del tronco encefálico, de lo que es el área pontina. Esa es la formación del octavo par, que nace, atraviesa el agujero acústico interno y se dirige hacia el tronco encefálico. Aquí está el agujero acústico interno. Ahora decimos cuáles son los pares craneales relacionados con el oído y sus funciones. Ya casi los hemos oído mencionar. El séptimo par, lógicamente, que tiene dentro, pasa por el canal auditivo, canal del facial, y tiene su ganglio sensitivo, el ganglio geniculado, dentro del oído, en la parte del canal, en el laberinto. Y ahí da ramas tanto como la cuerda del tímpano, para el músculo, este músculo que mueve el estribo, nervio estafilino, y también ya da sus ramas que salen por el agujero estilomastoideo hacia los músculos de la mímica, atravesando la glándula parótida. El octavo par, que como es lógico, es el vestíbulo coclear que se forma, el noveno con el plexo de Jacobson, donde se forma después lo que sería
petroso menor para la inervación de la parótida, el plexo de Jacobson acá, este que está ahí, ese plexo, y está el quinto para la, acuérdense que inervaba el músculo tensor del timpánico, el décimo también porque inerva la parte sensitiva del conducto auditivo y parte de la oreja, igual que el facial, que tiene inervación sensitiva con la oreja y lo que es el conducto auditivo externo, lo que es la piel, y parte del oído medio. Pues nada, ¿cuál es la irrigación entonces? Prácticamente irrigación sanguínea del sistema auditivo. Tenemos el oído externo prácticamente irrigado por lo que sería la arteria temporal superficial y auricular posterior, lo que es el pabellón auricular y parte del oído externo. El oído medio, que es por la timpánica anterior, que es de la maxilar, timpánica anterior, y también se ayuda con la temporal superficial ascendente, que es terminal de la carótida externa. Y tenemos la arteria laberíntica, esa que está ahí, que pertenece al tronco basilar, que va al oído, atraviesa el agujero acústico interno y entra hacia el oído interno. La arteria laberíntica, así como se llama, que es del tronco basilar. Es uno de los síndromes clásicos del síndrome de la arteria basilar. Mareo, vértigo, etc. por oclusión de la arteria basilar a nivel del agujero magno. Muy importante eso. Esto más o menos, ya vimos un poco la irrigación, mencionarla. Y este sería un poco de la imagenología. Es muy difícil ver en el rayo X, se ve muy complicado, es muy difícil. La tomografía axial habla un poco más, por ejemplo, en caso de fractura del hueso de la parte del proceso petroso, la tomografía renderizada o la simple tomografía, porque aparte son huesos muy difíciles ver en estas láminas así, una fractura es bien difícil. Todo más bien es por la clínica y lo que es la otorragia o la observación de la membrana timpánica en otoscopía. Muy importante. La anatomía aplicada, vamos a ver que mencionaremos, son tantas, bueno, específicamente después prepararemos algunos temas específicos. Uno, igual que hicimos con los 2 o 3 temas que sean conmemorativos, vamos a decir así, adaptativos. La hipoacusia de conducción, sobre todo porque estamos hablando del oído hasta lo que es el vestíbulo, sobre todo ahí, la otitis media, porque de ahí para allá recuerden que es una hipoacusia de tipo sensorial. Estas pruebas, esta vamos a ver después cuando estudiemos un poquito en un tema que vamos a dar más adelante, las pruebas de Rine, de Weber y Rine, vamos a tocar eso más un poquito más. Otitis media, que es la inflamación del oído medio. Ahí vemos un poquito lo que es una otitis enrojecido, que distinta se ve esa membrana timpánica, confundiría casi con hemotímpano. ¿Ven? Enfermedad de Menier, la vamos a ver aparte. El neurinoma del acústico, que es la neurofibromatosis de von Recklinghausen tipo 2, y la hiperacusia. Cuando se lesiona el nervio facial, el nervio de la ramita del facial que inerva el tensor del estribo, hiperacusia. Por tanto, vamos a ver entonces una otoscopía normal y una otoscopía, como dijimos, patológica. Miren qué perforación, miren qué normal se ve aquí, miren que bien se ve el cono de luz, el ombligo, el mango, la porción flácida y porción tensa, gris. Recordar lo que les dije, siempre es muy importante, cuando esto se torna amarillo, aunque el paciente no tenga ictericia, viene un íctero en desarrollo, porque se colorea, es piel, se colorea de amarillo por el aumento de la bilirrubina, mucho antes que la propia piel y las escleróticas. Muy importante. Y ahí vemos cómo se ve una ruptura de la membrana, ahí está el mango del martillo, solo, sin membrana. Perforación de la membrana timpánica, ahí se ve perforación. Miren qué distintas láminas, así se ve cuando observamos lo que es una otoscopía.
hemorragia timpánica, fractura del peñasco. Lógicamente, miren, esto es importante, es el signo de Butler. Debo pensar inmediatamente que en la existencia de un atar negativo debemos observar esquimosis en la punta mastoidea. Ahí está el esquimosis. Signo de Butler, que se llama. Lo que son los escalones en el marco timpánico, importante, en la otoscopía. Problemas de audición o equilibrio. Otolicorrea, ahí viene, puede haber licorrea, puede haber sangre, puede haber pus, todo eso. Y parálisis facial, muy importante. Parálisis facial, porque recordar que la rama que va descendiendo, que lleva la, podría ser asociada con una parálisis de pelo, que lleva la información eferencial hacia los músculos de la mímica, está afectado dentro del oído y da lo que es una parálisis facial. Esto habla de fractura del peñasco, muy importante. Aquí tenemos la miringotomía. Es un tubito colocado para allá, para empleamos este instrumentito acá para hacer el corte de la membrana, la miringotomía, y la perforación programada. Hay que tener cuidado, es mejor que no se rompa, no dejar que rompa espontáneamente la membrana, es mejor guiarla para que no haya una ruptura mayor de la membrana, y la recuperación puede ser más pronta después. Una miringotomía, que sería la perforación programada de la membrana timpánica, siempre con la profilaxis delante, como siempre les he explicado en todas las clases. Bueno, pienso que el oído tiene muchos elementos importantes. Traté de dividírselo por separado para poder entenderse un poco mejor. Ya les digo, temas que vamos a retomar después, 1, 2, 3 temas separados. Retomaremos un poco la anatomía de esa área nuevamente para puntualizarla. Como siempre, no me despido sin dejarles unas gracias, y todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Los sueños pueden estar y se pueden hacer realidad, pero los sueños, como diría Calderón de la Barca, los sueños son. Pero Walt Disney soñó y los hizo realidad. ¿Cuánto no hizo Walt Disney? Por los animados para llevar a los niños, inclusive su representación en muchos parques hoy en día los hizo realidad. Bueno, me despido de ustedes, me despido siempre con la idea de que vamos a continuar juntos siempre, vamos a estar juntos siempre. Quedan muchos temas por delante, muchos. Bueno, a todos mis suscriptores siempre les digo lo mismo: a compartir, a darle a esa campanita y a compartir, sobre todo a darle a esa campanita, porque así el video llega espontáneamente. Por tanto, seguimos viéndonos y seguimos con ustedes. Seguimos adelante.